Este es el libro que unió a la física de los cielos con la física de la tierra, la obra maestra de Newton, los principios matemáticos de la filosofía natural, en los que en el año de 1687 Newton revela sus tres leyes y su teoría de la gravitación universal, dando origen a la ciencia moderna. Y aunque la mayoría de científicos actuales no son creyentes, lo que muy pocos saben es que Newton era un creyente ferviente y que su fuente de inspiración fue el entender la manera en que Dios diseñó a nuestro universo, algo que dejó escrito en este libro. Y en este video te compartiré los argumentos con los que Newton defendía la existencia de Dios y el gran misterio que ni Newton ni la ciencia moderna han logrado resolver, lo que a final de cuentas llevó a Newton a convencerse totalmente de la existencia de un creador. Pero antes de eso necesitas entender cómo la creencia religiosa en Europa terminó impulsando el nacimiento de la ciencia moderna. La clave está en la frase de la Biblia que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que Newton y muchos de sus contemporáneos interpretaron como una pista. Ya que si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios que puso orden en el universo, pues entonces debemos tener la capacidad de descubrir ese orden, descifrar sus leyes, entender cómo funciona todo lo que existe. Y es que la ciencia moderna se sostiene sobre dos suposiciones que no podemos demostrar. La primera es que el universo tiene un orden, que existen leyes que rigen su comportamiento, que no se trata de caos puro. Y la segunda, que los humanos tenemos la capacidad de comprender ese orden y esas leyes. Ya que si esto no fuera así, y el universo hubiera sido solo caos, o si no tuviéramos la capacidad de entenderlo, pues nada de lo que hoy llamamos ciencia sería posible. Y es precisamente esta convicción lo que lleva a Newton a algo que cambiaría su vida y el destino de toda la humanidad. Lo primero es que desarrolló las matemáticas necesarias para poder formular sus leyes, lo que hoy conocemos como el cálculo diferencial e integral. Lo segundo es que formuló sus tres leyes de movimiento, en especial la segunda, la que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la ecuación más importante de toda la física clásica, la que utilizamos los físicos para predecir el futuro. Y lo tercero es que basándose en las observaciones de Kepler, Newton desarrolla su ley de la gravitación universal, que combinada con su segunda ley le permite describir las órbitas planetarias con una precisión asombrosa. Lo cual le lleva a descubrir que las mismas leyes que explican los cielos también explican lo que ocurre en la Tierra. Ese es de hecho el punto de la historia con la manzana, que ejemplifica que las leyes que gobiernan el movimiento planetario son las mismas que explican el movimiento de una manzana al caer. Lo que pasa allá arriba pasa también aquí abajo. Y después de haber logrado todo esto, viene ahora lo más interesante, que es cómo Newton interpretó sus propios resultados y cómo esto lo lleva a reafirmar su creencia en la existencia de Dios. Algo que dejó escrito en uno de los últimos capítulos de su obra, el famoso General Scholium, o como diríamos en español, sus notas generales. Y acá están sus tres puntos principales. El primero se refiere al orden y estabilidad del universo. Respecto al orden, escribe Newton lo siguiente: este admirable sistema del Sol, los planetas y los cometas no podría haber surgido sino por el designio y dominio de un ser inteligente y poderoso. Los movimientos de los planetas no pueden haber derivado de ninguna causa natural sola, sino que fueron impresos por un agente inteligente. Esto refiriéndose a la increíble estructura matemática detrás del movimiento de los planetas, como la expresión matemática exacta de la gravitación universal que conlleva la estructura elíptica de las órbitas planetarias. Y respecto a la estabilidad del universo, Newton creía que las fuerzas naturales no podían mantener el cosmos estable para siempre. En sus propias palabras, para que los sistemas de las estrellas fijas no caigan unos sobre otros por su gravedad, Dios ha colocado esos sistemas a inmensas distancias. Esto refiriéndose a que otras galaxias, sistemas solares o cuerpos celestes se encuentran a distancias exactas para que no puedan perturbar a la Tierra, permitiendo nuestra existencia.
Para Newton, solo Dios podía asegurar ese orden y estabilidad de nuestro sistema solar. El segundo punto es la necesidad de una causa primera, es decir, que los cuerpos celestes, aunque sigan leyes naturales, no tienen la capacidad inherente de iniciar su movimiento o su existencia, sino que algo los tuvo que haber puesto ahí. Y la causa primera tiene que ser Dios, quien no solo creó la materia, sino que estableció las condiciones iniciales del universo. Al respecto, Newton escribe lo siguiente: este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como Señor de todo, y por eso suele llamarse Dios o gobernador universal. Los cuerpos físicos no tienen en sí mismos el poder de producir movimiento o reposo, algo que la ciencia no ha resuelto hasta el día de hoy, el origen último del universo, ya que aunque la teoría del Big Bang describe el universo desde una fracción de segundo tras su inicio hace más de 13.000 millones de años, esta no explica qué es lo que originó el universo, uno de los grandes misterios sin resolver. Y el último punto, el misterio que ni Newton ni la ciencia actual ha podido resolver, el misterio de la gravedad. Al respecto, Newton escribe lo siguiente: aunque hasta ahora he explicado los fenómenos de los cielos y de nuestro mar por el poder de la gravedad, no he podido descubrir la causa de la gravedad. Con lo que Newton quiere decir que ha podido describir el movimiento de los planetas con la gravedad, pero no pudo explicar qué es la gravedad ni la causa de ello, algo que sigue siendo un misterio y que nos recuerda que hay una gran diferencia entre poder describir algo y explicar qué es ese algo. Ya que los modelos y teorías de la física describen fenómenos de la naturaleza, dejando a veces cosas sin explicar, como la gravedad o la masa o la energía, cosas con las que podemos lidiar y que incluso podemos medir, pero que no sabemos qué son. Y al final de todo, Newton, el hombre que descifró las leyes del universo, reconoció que no lo había entendido todo, podía calcular la trayectoria de un planeta, pero no podía explicar por qué había orden en lugar de caos. Podía describir la gravedad, pero no sabía qué era ni de dónde venía. Y en vez de llenar ese vacío con especulación, Newton hizo algo que hoy muy pocos científicos se atreven a hacer. Admitió el misterio, porque para él ese misterio no era debilidad, sino que era una señal, la huella de una mente infinita detrás del universo, la huella de Dios. ¿O tú qué piensas? Y como el misterio de la gravedad y del origen del universo, hay muchos más misterios sin resolver que serán temas de videos futuros. Así que suscríbete a este canal de ciencia para que no te los pierdas. Te mando un gran saludo y hasta la próxima.